Nuevamente, yo soy Guillermo Peñalosa, soy médico psiquiatra, adscrito a los servicios de atención psiquiátrica, y pues bueno, vamos a hablar de este tema que pues en realidad es muy común, y más en esta situación tan emergente que ha suscitado a partir de esta pandemia de COVID-19, porque pues nos obligó a estar en casa, pero además a utilizar las tecnologías de otra manera. Y algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es cómo está la situación en México, ¿no? Tenemos varias encuestas ya realizadas por el INEGI, en donde se dice que hasta 80 millones de personas usuarias de Internet en México se presentan del 120 o 130 millones del total. Imagínense nada más, es casi el 75% de todos los mexicanos que ya tienen acceso al Internet. Pero hay dos poblaciones bien importantes. ¿Por qué? Si recuerdan la semana del suicidio, las personas que tienen de 15 a 29 años se encuentran dentro de la segunda causa. El suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la población más importante? 12 a 17 años, casi del 100% del 12 a 17 años de personas, de niños, el 88% utiliza Internet. Y de 18 a 24 años, 91% utilizan Internet. Entonces, estamos en una situación que podemos utilizarla para un mejor bienestar, para una mejor salud mental, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo podemos hacer esa parte. Además de esto, se encuentran hasta 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares en México. Vean nada más esa proporción. Se puede tener acceso a Internet no solo a través de computadoras, sino también a través de teléfonos celulares. Estas son cifras muy importantes porque se cree a veces que no hay tanto acceso al Internet, no hay tanto acceso a la tecnología, y en realidad estas encuestas nos están diciendo que sí existe un cierto acceso a través de varios medios, ¿no? Además de esto, el 93% pues cuenta con al menos un televisor en casa, y la televisión ahorita ya está pasando también a medios digitales. Es bien importante porque ahora pues los maestros están utilizando mucho la televisión para poder dar las clases. Imagínense nada más eso, ¿no? O sea, poder dar clases a través de televisión. ¿Quién se iba a imaginar esa idea tan innovadora, ¿no? Tan padre además. Lo que sí es importante también es para qué se usan principalmente los medios digitales. En primer lugar está el entretenimiento. Definitivamente el entretenimiento es algo que todos buscamos, ¿no? Ya sea pues el fútbol, ya sea pues algún concierto, etcétera. Y pues bueno, ahora tenemos esta cuestión de los medios digitales y el 92% lo utilizan para eso. Pero también 91% de todas estas personas lo utilizan para información. Y esto es bien importante porque pues desgraciadamente hay tantísima información que muchas veces se pueden encontrar las noticias falsas, como bien lo mencionaba el doctor Quijada. Y otra de las cosas también para que se utilizan los medios, y esto es porque la naturaleza humana es buscar el poder estar comunicados todo el tiempo, ya sea pues a través del lenguaje corporal, ¿no? Ya sea a través del habla, ya sea a través de los libros, pues ahora se puede utilizar la comunicación a través de los medios digitales. Y esto puede ser hasta un 91% de las personas lo utilizan los medios para poder comunicarse. La siguiente, por favor. Pero bueno, una de las cuestiones bien importantes que a todos también nos agarró en curva es el trabajo a distancia. ¿Y qué es lo que sucedió con el trabajo a distancia? Pues en realidad ya se habían hecho ciertos estudios, cierta observación de qué es lo que sucedía en la salud mental de las personas cuando llegaban a trabajar a distancia 1 o 2 días a la semana. En especial en las mujeres que acaban de dar a luz, y que se encontraban en este periodo en donde estaban con la pérdida del contacto con el hijo. Se veía que cuando empezaban a trabajar a distancia mejoraban sus síntomas, porque luego pueden presentar síntomas depresivos, y estas mujeres mejoraban en esos síntomas depresivos. Imagínense nada más el simple hecho de poder darles la oportunidad de trabajar a distancia. Mujeres que se encontraban con síntomas depresivos mejoraban estos síntomas a través de
de esta simple medida. Entonces, esto es lo que ya se sabía anteriormente. Actualmente, y esto porque pues, nos agarró a todos en curva y realmente no se sabe con exactitud más que una cuestión muy anecdótica, y que por cierto, si hay alguien, algún profesional de la salud mental que lo esté viendo en este momento, hay mucho tema de tesis en esta parte, para sus trabajos de investigación bien padres. Pues existen muchas cuestiones anecdóticas en donde las personas han mejorado sus hábitos alimenticios, han mejorado sus tiempos de sueño, ¿no? Pueden ya tener una mejor calidad, una mejor higiene del sueño. Y además de esto, pues algunos han presentado una mejora en los síntomas de ansiedad y de depresión. Pero hay otra situación que sucedió. Realmente muchos jefes o muchas personas no se encontraban con esta posibilidad de cómo reaccionar ante esta situación de trabajar a distancia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Les están marcando casi todo el tiempo, todo el día, les mandan correos todo el día, no hay una desconexión como tal, y esto sí les ha llegado a provocar un poco más de estrés. Esta situación se habla pues en una cuestión cuando ahora sí que están trabajando todos los días en casa, todos los días, y pues no puede existir esa desconexión, y esa parte es lo que anecdóticamente presentan las personas o han referido que se sienten un poco más estresadas por esa parte, ¿no? Además, otra cosa, pues existen también estas cuestiones de que vamos a hacer una junta, ¿no? Y las juntas empiezan a extenderse hasta más de 2 horas. Realmente la atención sostenida de una persona no puede mantenerse por más de ni siquiera 160 minutos, ¿no? O sea, es ya extenso. Se empiezan a cansar y entonces estas juntas de más de 2 horas lo único que van a provocar es que se estresen más, que se cansen más, que no sean tan productivos y que no pongan atención y no tomen las medidas o los consejos que les están mencionando sus jefes en ese momento, ¿no? Entonces ahí se viene como toda la parte negativa de esta situación. Pero esto es porque pues, realmente no sabían, o no sabíamos más bien, cómo reaccionar ante el trabajar a distancia. Y esto pues porque muchos todavía no se convencían de cómo llegar a poner esta pequeña medida tan sencilla, ¿no? Entonces, por este lado del trabajo a distancia todavía queda mucho que observar, mucho que atender. Como les decía, puede ser un gran trabajo de tesis. Adelante, háganlo. Y pues bueno, vamos a la siguiente para poder hablar de otro tema bien importante, que es las redes sociales. Ustedes, papás, señores, alguien que esté con el miedo, con esta sensación de qué es lo que voy a hacer con mis hijos que se la pasan todo el día pues viendo sus redes sociales o que están comunicándose nada más con sus amigos a través de Instagram o subiendo cosas o etcétera, etcétera. Bueno, primero que nada quiero empezar con esta pequeña frase, esta oración que me parece muy importante para todos los profesionales de la salud mental y bueno, para también médicos que atienden a las personas. Cualquier entendimiento actual de la salud mental del adolescente y del adulto debe contemplar el uso de las redes sociales. Muchas veces se deja de lado esta parte de, ya es una parte integral de nuestra vida diaria, no lo podemos poner como algo que no existe, que no tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Si va a ser positiva o negativa, bueno, se tiene que estudiar muchísimo más, un poco menos sesgado, pero definitivamente es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y preguntar también con los pacientes, con las personas que estamos atendiendo, cómo se sienten con las redes sociales, ¿no? Esto es bien importante. Y pues bueno, también tener un panorama general, porque se cree que no todas las personas realmente utilizan pues, las redes sociales, pero eso es también muy falso. En realidad, en Facebook, por ejemplo, tenemos hasta 2.5 millones de usuarios en el mundo. Imagínense nada más bien 2.500 millones de usuarios en el mundo, no 2.5, 2.500 millones de usuarios en el mundo. Eso habla un poco más del tercio de la población mundial. Imagínense la cantidad de personas que están ahí y el 90% de ellos tienen menos de 35 años. YouTube tiene 2.000 millones de usuarios actualmente y el rango de edad de las personas que más lo utilizan son de 15 a 25 años. Entonces ahí nuestros adolescentes es un punto rojo que tenemos que tener muy en cuenta. Instagram, 1.000 millones de usuarios en el mundo y 18 a 34 años son los usuarios principales. Y por último tenemos TikTok, esta
red que de repente dio así un repunte impresionante, que en el último año ha desbancado cualquier otra cosa y es de verdad una de las más tendenciosas. Y por supuesto se dice que de 16 a 24 años es la población mayor, aunque también menores de 16 años lo están utilizando. Entonces hay que saber que se encuentran muy disponibles estas redes y se tienen que ustedes meter tanto como profesionales de la salud, como los papás, como los usuarios, todas personas se tienen que meter a qué significa o qué es lo que ofrece cada red social. ¿Sale? La siguiente, por favor. Pero, ¿para qué se usan las redes sociales, no? ¿Cuál es el motivo o por qué tenemos que usar las redes sociales? Primero que nada, pues estas nos van a permitir las interacciones en línea y principalmente entre los jóvenes. Imagínense a este adolescente que estaba descubriendo su mundo, que estaba pues apenas sabiendo qué significa ser un tanto independiente, ¿no? Saber qué significa ser persona, y le cortan ese desarrollo porque se tiene que quedar en casa. Entonces, ¿cuál es la única manera que se puede llegar a comunicar con sus pares, con sus amigos, con estas personas con las que se identificaba? Y como mencionaba el doctor, el tener este sentido de pertenencia, pues a través de redes sociales. Es la única manera que actualmente realmente tienen que no les ponga en riesgo de contagio tanto a ellos como a sus familiares, ¿no? Entonces eso es así como el principal punto por el que se utilizan estas redes, ¿no? Esto es una ventaja porque se pueden utilizar en ambientes solitarios y sedentarios, por supuesto, que ahorita vamos a hablar del sedentarismo, que es muy importante no dejarlo ir. Además de esto, va a existir una retroalimentación entre los pares a través de las redes que generan una cierta influencia en estos usuarios, ¿no? Aunque realmente no se sabe si es una influencia negativa, positiva o si es algo neutral. Esto es algo bien importante porque muchas veces se cree que todas las redes sociales son malas y van a ser una retroalimentación negativa, ¿no? Esto es realmente un mito. Se ha visto muchas veces, muchos estudios en donde no se sabe cuál es el efecto tal cual de lo que presentan muchos usuarios de redes sociales, si es porque les aumentan los síntomas depresivos, si es porque les aumentan los síntomas de ansiedad, pero también lo que se ha visto es que a veces tienen más facilidad de comunicar el hecho de tal vez quererse quitar la vida, porque también se puede presentar el caso que presentan muchas ideas de muerte, ideas suicidas a través de las redes sociales, y pues muchas personas pueden hacer una intervención temprana, ¿no? Imagínense nada más lo que queremos hacer, que es una prevención del suicidio, que es así como lo que más buscamos los profesionales de la salud mental. Poder hacerlo a través de redes sociales sería algo fantástico, ¿no? Y por supuesto, algo que es bien importante tenerlo en cuenta, pues los jóvenes pueden ser un poco más susceptibles a estas reacciones, en especial pues a través de las noticias falsas. Desgraciadamente no se pueden detener las noticias falsas, es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque ahora sí que los algoritmos a través de los que funcionan las redes sociales, es que si tú ves una noticia falsa y te atrajo o te llamó la atención, te va a mostrar otra noticia falsa parecida, ¿no? O sea, es una cuestión de los algoritmos de redes bien interesante, bien fea, porque pues es una situación terrible lo que sucede con las noticias falsas. Y entonces imagínense, si es un niño, un adolescente o hasta un adulto que no tiene la suficiente información veraz, real, ¿qué es lo que va a hacer? Va a creer a través de ese video, ¿no? Entonces es importante también para que ustedes como adultos responsables se metan también a lo que están teniendo acceso a través de estas redes. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y pues bueno, otra de las cosas que también pues les está causando mucho estrés, mucho miedo a muchos papás, ¿no? Y nos han preguntado varias cosas, es el uso de los videojuegos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los videojuegos? ¿Por qué de repente se cree que es algo malo y que no les va a dejar nada bueno y que no es algo que sea algo productivo para los niños? Y pues bueno, realmente se ha visto a lo largo de muchos años, ¿no? Que esto es completamente falso. Ahorita hasta se pueden llegar a profesionalizar de los videojuegos. Imagínense nada más poderse dedicar a los videojuegos. Existen los deportes electrónicos, ¿no? Por ejemplo, en donde hay
competencias y pueden llegar a ganar pues cierto dinero a través de estos juegos deportes electrónicos, los eSports. Y en la otra pueden ser los que pueden llegar a entretener a través de este medio, ¿no? Por el simple hecho de estar jugando y hacer una comunidad. Y el hacer una comunidad pueden hacer este sentido de pertenencia. Entonces empiezan a hacer este sentido de pertenencia, se comunican entre ellos y se genera una mejor convivencia, ¿no? Imagínense qué padre llegar a poder hacer ese tipo de cosas simplemente por el hecho de mostrar cómo se juega, ¿no? Cómo se juega un juego, ahora sí. Pero es importante tener en cuenta qué características va a tener un videojuego. ¿Para qué? Pues porque van a tener ciertas cosas positivas, como el hecho de tener una meta, ¿no? Todos los juegos van a tener una meta, ¿no? El hecho de llegar a la meta en una carrera, ¿no? O ganarle al otro equipo, o vencer al malo, ¿no? Como generalmente pasa, ¿no? Y esto les va a generar una sensación de propósito. Una vez que llegan a la meta y la conquistan, va a llegar una sensación de gratificación y se van a sentir bien con ellos mismos, ¿no? También va a haber una cuestión, unas reglas. En todos los juegos va a haber reglas. ¿Pero qué va a generar las reglas? Las reglas van a liberar la creatividad porque se tienen que adaptar. Los niños, o bueno, las personas que llegamos a jugar, nos tenemos que adaptar a esas reglas. Y estas van a desarrollar también el pensamiento estratégico. Bien importante pues para la vida diaria, ¿no? Es algo fundamental el tener un pensamiento estratégico de cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Va a tener también un sistema de retroalimentación y esto va a proveer tanto motivación y la corrección de errores. Es decir, me equivoqué en esta parte, simplemente a lo mejor tengo que saltar antes o tengo que ir más rápido antes para poder llegar a la meta. Y también va a haber una participación voluntaria. Ningún juego te está obligando a participar. Esta participación voluntaria lo que va a establecer es un sistema de igualdad. Todos van a empezar desde un nivel de 1, ¿no? Y entonces van a ir subiendo, hasta que pues van como generando esta sensación de que uno puede ser mejor que el otro para sentirse con esta gratificación, ¿no? Pero también es una cuestión de competencia, como en un deporte, ¿no? Y todos llegamos a estar en un deporte en el que queremos ser cada vez mejores, ¿no? La siguiente, por favor. Y una de las cosas bien importantes que ya se ha visto, ¿no? Que también está muy bien sistematizada, ¿no? Que ya hasta hay metaanálisis de estas mejoras de funciones mentales, es cómo los videojuegos van a mejorar estas funciones. Primero que nada van a fortalecer la memoria y el aprendizaje. ¿Y qué creen? Es bien importante que a lo mejor para los adultos mayores les enseñemos a usar los juegos. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, si bien se cree que este término de demencia senil, que realmente no existe el término de demencia senil, sino que es un mal concepto, ¿no? En donde una persona está empezando a tener pérdida de la memoria, un deterioro cognitivo, pues los videojuegos los pueden llegar a detener, les pueden llegar a ayudar a tener esta mejora o esta reserva cognitiva. Imagínense nada más esa parte, ¿no? Al fortalecer la memoria, al fortalecer el aprendizaje, sus funciones mentales se pueden llegar a mantener por más tiempo. Y la otra es que tengan un mejor control de los movimientos. Así también van a mejorar las áreas correspondientes a la toma de decisiones. ¿Quién no de aquí ha jugado alguna vez Tetris, ¿no? Por ejemplo, en donde de repente van cayendo cada vez más rápido y tú tienes que decidir cómo llegar a acomodarlos para que no se vaya a llenar el cuadro y entonces tengas que reiniciar toda la partida. Y además de esto pueden activar las áreas para el desarrollo de la mejora de la atención, y esto es bien importante que se les quede porque voy a hablar más adelante de esta parte de la mejora de la atención y las habilidades como la planeación. Imagínense nada más las cosas positivas de todo lo que pueden llegar a generar los videojuegos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, como les mencionaba, va a mejorar la atención, pero ¿por qué es importante? ¿Qué creen? La FDA, que es el órgano más importante, el administrativo de Estados Unidos, que regula los medicamentos, el 15 de junio de 2020 de este año, aprobó un videojuego, imagínense nada más, para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Claro, tiene que ser recetado por médicos de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Porque sí es una cuestión controlada, ¿no? Y no
no se deja de lado, ¿no?, el uso del fármaco para poder tratar el trastorno, pero ahora imagínense esta parte de llegar a poder tener un tratamiento de un videojuego para un trastorno mental, ¿no? Una cosa maravillosa que pueden tener acceso rápidamente porque, pues como lo veíamos, ya muchos tienen la facilidad de tener un celular, ¿no?, o una tableta o una computadora para poder tener acceso a estos juegos. Imagínense esta parte bien interesante y bien padre, ¿no? Ojalá que llegue en algún futuro en nuestro país. Pero también otra cosa bien padre que sucedió hace poco, el ISSSTE, ¿no?, el 20 de noviembre, sacó un pequeño robot que se llama la Luchi Robotina. Y esta le permitió, a través de ciertos algoritmos, poder acercarse a estas personas, porque pues estamos en situación de pandemia, ¿no? Y se pueden acercar a través, los psicólogos se pueden acercar a través de este robot que va visitando los cuartos, visita a los pacientes que se encuentran en un estado de estrés, pues psicosocial, porque pues tal vez están infectados, tal vez son los familiares de las personas que tienen la infección. Entonces, ¿qué es lo que le va a generar? Pues mucha más ayuda a estas personas, ¿no? Y otra de las cosas bien importantes que también se pueden utilizar a través de los juegos, y esto que quede claro para los profesores, es un método que se le llama ludificación o gamificación, esto muy en español, pero es gamification, que es un aprendizaje basado en juegos. Ahora sí que la siguiente, por favor, porque casi nos queda muy poco tiempo, para ir a unas recomendaciones. Bueno, primero que nada, hay otra cosa pues que se llama el trastorno por uso compulsivo de juegos, ¿no?, en donde va a tener 3 características importantes. Ya hablamos de lo positivo, vamos a hablar de una característica negativa, que es una dificultad para controlar el tiempo de juego. Va a tener una prioridad por realizar la actividad del videojuego por encima de cualquier otra actividad, y va a tener un aumento en la conducta compulsiva a pesar de tener consecuencias negativas. Este diagnóstico solamente se encuentra en el CIE-11, que está aún en revisión, no es oficial todavía, que quede muy claro esa parte. Todavía nos estamos basando en el CIE-10, que es el Catálogo Internacional de Enfermedades por la OMS. Entonces, bien importante que se está considerando, pero como profesionales de la salud mental nos tenemos que actualizar. Y este es un tema que tenemos que tener en cuenta. La siguiente, por favor. Y bien importante, solo el 3% de todos los videojugadores lo van a presentar. O sea, realmente 3 de cada 100 videojugadores. Por último, quiero darles unas recomendaciones, que esto es algo bien importante para ustedes, papás, para todas las personas que se encuentran pues con este estrés de está jugando demasiado, está haciendo muchas actividades de la pantalla y demás. ¿Cuáles son las recomendaciones que la OMS tal cual está diciendo que tienen que tener de un tiempo de uso de pantalla? Bueno, en los lactantes realmente menores de 1 año no se recomienda como tal. En los niños de 1 a 2 años tampoco se recomienda como tal que tengan una actividad frente a una pantalla. Niños de 3 a 4 años, ahí sí pueden tener actividad frente a una pantalla, y habla de esta cuestión de sedentarismo, ¿no? Entonces, lo máximo que se recomienda en realidad son 60 minutos. No más de 60 minutos, porque realmente lo que tienen que hacer los niños es hacer mucha actividad física, pues una cuestión de estimulación, ¿no?, a través de la actividad física. Y por último, los mayores de 5 años, ahora sí que pues todas las demás personas, lo que más se recomienda es que sean máximo 120 minutos con descansos, ¿no? Descansos de a lo mejor 10 a 15 minutos, y que siempre se acompañe de una actividad física, ¿sale? Y bueno, la siguiente, por favor. Realmente ahí terminamos, ¿no?, las recomendaciones. Creo que esa es una de las cosas más importantes. Podríamos hablar muchísimo más de toda esta tecnología, de estas cuestiones de redes sociales, pero bueno, realmente no nos queda tanto tiempo. Muchas gracias por su atención, y pues cualquier cosa, estamos por acá.